Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Nos es un gusto y un placer poder saludarte y estar en comunión a través de su palabra. Estamos estudiando el libro de Marcos, capítulo 14, del 12 al 26, y el título es El Nuevo Pacto de Amor. Jesús preparaba la última cena pascual con sus discípulos. Esta celebración conmemora el éxodo de Egipto y la redención de Israel. Eso lo podemos ver en el capítulo 12 del libro de Éxodo. En esta cena Jesús anunciaría un nuevo pacto que sería establecido mediante su sacrificio en la cruz. ¿Puede usted imaginarse lo que mi Señor sentía? Porque Él conocía el plan redentor y cómo éste se iba a llevar a cabo. Era todo un ritual para poder expiar los pecados a través de un cordero perfecto. Ese era el método para establecer el nuevo pacto, y ese sería a través de nuestro Señor Jesucristo. Solo para que vean qué consistía el antiguo pacto y cómo en Jesús se establece el nuevo. En el antiguo pacto se requería el sacrificio de un cordero para poder expiar los pecados del pueblo, como ya lo dijimos antes. Mas estos sacrificios no podían eliminar completamente la culpa del pecado. Hebreos capítulo 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados, solamente los cubría. En el nuevo pacto, Jesús, el Hijo de Dios, se convirtió en el sacrificio perfecto por el pecado, una sola vez y para siempre. Juan el Bautista dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo. El antiguo pacto fue dado a Moisés, y este incluía 10 mandamientos y un conjunto de reglas que gobernaban la vida moral, civil y religiosa de la nación. En el nuevo pacto, la ley ahora está escrita en los corazones de los creyentes y se les da el Espíritu Santo para que éste los guíe. En el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Ahora Cristo se ha convertido en el gran sumo sacerdote porque Él abrió un camino para poder llegar al Padre. Así que ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Volvamos a la lectura en el versículo 12. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento alto ya dispuesto? Preparad para nosotros allí. Jesús sabía dónde iba a celebrar su última Pascua y manda a 2 de sus discípulos, y a ellos les da instrucciones, un poco inusual, ¿verdad? Porque seguir a un hombre que llevaba un cántaro con agua no era algo normal. Mas, sin embargo, el Señor les dijo: síganlo. No era común. ¿Por qué? Porque esta labor era exclusivamente para las mujeres. Pero me encanta cómo estos 2 discípulos no cuestionaron, sino que obedecieron a Jesús, y según Lucas capítulo 22 versículo 8, estos 2 eran Pedro y Juan. Jesús tenía razones para hacer los arreglos de esta manera, de una manera íntima o secreta. Jesús no quería que Judas le traicionara antes de que pudiera dar las últimas instrucciones a sus discípulos. Y así como Jesús les dijo, así sucedió. Encontraron al hombre del cántaro y le siguieron. Y al dueño le preguntaron: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y el dueño les mostraría un gran aposento alto. Si usted se fija, no era cualquier aposento. Era un gran aposento alto, listo, dispuesto y preparado. Y esto me lleva a reflexionar y aplicar esto a nuestras vidas, que Jesús busca aposentos listos y dispuestos. Cuando dice alto, es que la presencia de Dios se encuentra en las alturas a través de una vida de oración. Al decir que ya estaba listo para celebrar la comunión con sus discípulos, era que aquel lugar tenía que estar limpio, tenía que estar libre de toda levadura. Porque en la Pascua la levadura era sacada de las casas por 7 días. Comerían pan sin levadura, porque el pan leudado pues simbolizaba la vida de Egipto, o sea, el mundo, mientras que el pan sin levadura representaba la liberación que Dios les había dado.
La levadura es como un tipo de pecado que al leudarse descompone la masa. Así también el pecado actúa. Cuando no lo sacamos de nuestra vida, también la descompone. Debemos renunciar a todo pecado, a cualquier actitud o a cualquier hábito que nos haga pecar contra el Señor, que no nos dejen disfrutar la libertad que ahora tenemos en Cristo. Y para tener ese aposento listo, debemos renunciar a toda clase de pecado, limpiar nuestras vidas para tener comunión con nuestro Señor. El versículo 17 al 21 dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces uno de ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Los discípulos escucharon muchas cosas sorprendentes de parte de Jesús, pero ciertamente esta declaración era difícil de creerse. Ninguno de ellos sospechaba de Judas. Judas podía disfrazar su traición, sentándose a la mesa y fingir que todo estaba bien. En la cultura del Medio Oriente, el traicionar a un amigo después de comer con él era tenido y es tenido como el peor tipo de traición. Cómo le ha de haber dolido a Jesús la traición de Judas, al cual él llamó, lo escogió. Era un discípulo al cual Jesús lo llamó amigo, y con sangre fría, porque Satanás ya había entrado en él, comía, bebía junto con el maestro y los demás discípulos. ¿No siente usted ese no sé qué, algo así como dolor, ira, enojo de solo pensar que a pesar de todo Jesús lo amaba? Jesús prácticamente le estaba dando otra oportunidad a Judas, mas sin embargo Judas no lo aprovechó y le traicionó. Pero ¿sabe una cosa? Todos tenemos un poco de Judas. Él por 30 monedas de plata entregó al maestro. Créame que muchas veces nosotros entregamos o negamos a Jesús por mucho menos. Le negamos, le traicionamos llevando una vida que no concuerda con la palabra que Él nos dejó. Le negamos también cuando nosotros no le obedecemos. Los versículos del 22 al 26 dice que mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. No eran cantos de dolor, no eran cantos de tristeza, sino de gozo y de júbilo, cantos mesiánicos. Y allí mi Señor, junto a sus discípulos, salen alabando al monte de los olivos, donde mi Señor diría al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí en ese lugar, a pocas horas después, Judas traicionaría a Jesús y lo entregaría con un beso. ¿Qué nos toca decirle al Señor? Sino: gracias, mi Señor, porque nos has rescatado con tu sangre preciosa. Hoy preparo mi aposento para adorarte y darte gracias por tu nuevo pacto, un pacto de amor. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.